Bueno, continuamos con estos videos. Este es el video para explicar los temas que corresponden al tema 4, que se llama estructuras selectivas y de repetición. Ya en la parte de programación, en donde ya estamos involucrados después de haber revisado los conceptos básicos sobre asignación de variables, definición de tipo de datos y demás. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se hacen las estructuras o cómo se usan las estructuras selectivas y las de repetición. La verdad es que es algo muy sencillo. Le podemos llamar condiciones. Es para cuando necesitas hacer un programa que tiene diferentes condiciones o que vas a aplicar diferentes condiciones y que según el resultado de esa condición pues quieres que ejecute ciertas instrucciones y si es otro resultado que ejecute otras condiciones. Entonces principalmente a eso se refiere esta parte de estructuras selectivas y de repetición. En el caso de cuando estábamos viendo lo de los algoritmos y los diagramas de flujo, pues bueno, esta parte de las estructuras selectivas y de repetición son donde comienza la parte del rombo, donde ponemos la condición de que si ocurre esto, entonces si el resultado es positivo le vas a dar para acá y si no le vas a dar para acá. Esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces en la cuestión de las estructuras selectivas hay pues varias, ¿no? Está la tradicional, la normal, la sencilla, que es una condicional if, que es la que nos permite definir las acciones en caso de que se cumpla una condición. La siguiente condicional, que es if else, es cuando nos permite comparar algo y si el resultado es verdadero, entonces ejecutan unas instrucciones y si el resultado es falso, ejecuta otras condiciones u otras instrucciones. En el caso de else if es la misma estructura, nada más que va anidada, está una dentro de otra, es para cuando se quiere comparar una condición varias veces. Entonces, es decir, para cuando no solamente hay el caso verdadero y el caso falso, sino que todavía hay más posibilidades o más posibles resultados de esa condición. Y la condicional switch definitivamente es la que nos permite hacer una comparación de una condición y tomar muchos caminos. Es para cuando sabemos que los resultados que puede tener la condición o la condicionante nos da 3, 4, 5, 6 o 7 caminos o más. La verdad es que tiene posibilidades pues para muchos resultados en la condición. Entonces, ya en programación, la parte de las condicionantes, aquí si nosotros por ejemplo revisamos la primera, la condicional if, es muy sencilla. Nada más se pone la instrucción if, se pone la condición de lo que vamos a comparar y adentro de las llaves ponemos todas las instrucciones que queremos que ejecute cuando el resultado de esa condición es verdadero. Ahora, en otro caso, cuando utilizamos if else, aquí está, hacemos la comparación, cuando es verdadero va a ejecutar lo que está aquí y cuando es falso ejecuta lo que está acá. Y lo que les decía hace un momento, cuando tenemos muchas opciones o más formas o más resultados que pudieran resultar de esa condición, es cuando se utiliza el if else anidado. Entonces se hace una comparación, si el resultado es verdadero hace esto, si el resultado es falso hace esto, o se puede comparar también metiendo un else if en este lugar. Aquí se pone un else if para hacer más comparaciones y así se pueden poner los else if que se necesiten y hasta el final ya se pone un else para que sea el caso contrario de todos los else if que vayamos poniendo. Vamos a ver por ahí más adelante un ejemplo. Y en el caso de la condicional switch, pues bueno, aquí se hace una comparación. Aquí con instrucción switch se compara una variable
Y entonces esa variable se supone que tiene muchas posibilidades, que son todas estas, esta otra, o las que sean necesarias. Y entonces ponemos nosotros lo que se va a ejecutar cuando ocurra esto, cuando ocurra esto de acá, o cuando ocurra esto de acá, y así podemos ponerle todas las opciones que necesitemos, y ya al final se pone un default para cuando no ocurre ninguna de estas, pues lo que va a ejecutar es lo que está en donde dice default. Vale la pena mencionar que cuando utilizamos la instrucción switch, para cada case, para cada uno de los casos, siempre al final, después de todas las instrucciones que debe ejecutar, se agrega una instrucción break, que es la que hace que termine o que corte aquí para que no siga comparando a las otras opciones. Entonces, estas son las estructuras selectivas. Selectivas, recuerden, siempre van a ser con una condición. Son para comparar algo. Si ocurre esto, entonces vas a hacer tal cosa. Ese es, en resumen, lo que hace la instrucción if y la instrucción switch. Ahora, las estructuras repetitivas se utilizan para cuando nosotros necesitamos que el programa o las instrucciones de un programa o un bloque de las instrucciones de un programa se repitan cuando se esté cumpliendo una condición. Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, la que normalmente se utiliza para cuando necesitamos que se repita una cierta cantidad de veces, es decir, cuando es cuantitativo. Si nosotros necesitamos que algo se repita, por ejemplo, 5 veces o 7 veces o 10 veces, se utiliza un ciclo for, porque el ciclo for nos permite decirle desde qué número, o sea, contar las veces, desde dónde va a empezar a contar y hasta dónde va a terminar de contar. Entonces, nosotros sabemos, como dice aquí, previamente el valor de inicio del ciclo, sabemos de cuánto en cuánto va a ser el incremento y sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? De manera específica, el ciclo for se utiliza para eso. Entonces, por eso les digo que este es para cuando hay métodos o cuando hay ciclos cuantitativos, que sabemos exactamente cuántas veces queremos que se repita. Ahora, en el caso de los ciclos while y los ciclos do while, son instrucciones repetitivas que se hacen o las utilizamos para cuando queremos que se repitan si se cumple una condición. Tienen una diferencia muy sencilla, muy básica entre while y do while, por la forma en la que se escriben las instrucciones. Una de ellas repite al menos una vez el ciclo y la otra solo lo repite si se cumple una condición. Entonces, el caso del while, para poder comenzar el ciclo tiene que comparar primero la condición y si se cumple se ejecuta y si no se cumple pues no. Aquí más adelante aquí está la forma en la que se escriben las diferentes estructuras repetitivas. Para el caso del for, se inicia así, con for, y entre paréntesis se le ponen todas las condiciones. Primero, dónde vamos a empezar a contar, cómo es la variable, dónde vamos a empezar a contar, y luego el valor final, donde queremos que termine la cuenta de la variable, y en esta parte le ponemos de cuánto en cuánto se va a ir incrementando o sumando esa variable, que esta variable corresponde a esta, y este valor final es el valor que debe de comparar para indicar el fin del ciclo. Y todo lo que ponemos dentro de las llaves, este bloque de instrucciones, pues es efectivamente lo que queremos que se repita esa cantidad de veces. Para el caso del while, la sintaxis es muy simple. Se pone while, se pone la condición y dentro de las llaves todo lo que queremos que se repita. ¿Cuándo se va a repetir? Cuando se cumpla una condición, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos una variable, cuando a sea mayor a 7, entonces se va a repetir esto. Y mientras esa variable a siga valiendo o sea mayor a 7, todo esto se va a estar repitiendo.
¿Cuándo va a terminar? Cuando esa variable que yo le dije, por ejemplo a, ya no es mayor a 7. Entonces, la idea de este while es que aquí, para poder ejecutar el primer bloque de instrucciones, compara. Si se cumple la condición, ejecuta. Y si no se cumple, pues no se ejecuta. No se ejecuta ni una sola vez. Es la diferencia entre el do while. El do while, dice aquí, empieza así, do, y está el bloque de instrucciones. O sea, empieza, ejecuta el bloque de instrucciones y cuando termina de ejecutar el bloque de instrucciones, para poderse repetir, hace la comparación de la condición que nosotros queremos. Y si se cumple la condición, entonces regresa y se ejecuta de nuevo. Es decir, el caso del do y while condición ejecuta al menos la primera vez las instrucciones, aunque no se esté cumpliendo la condición. Aquí lo que pasa es de que el bloque se repite al final si se cumple la condición. Si ya no se cumple, entonces no se ejecuta. Y en el caso del while, nada más para recalcar, es solo se ejecuta si cumple la condición desde el principio. Si cumple la condición se ejecuta y si no, pues no se ejecuta. Entonces, esos son las estructuras repetitivas. Ahorita vamos a ver voy a poner unos ejemplos, unos programitas en lenguaje C, en donde utilizamos estas instrucciones. Recuerden que la parte de la programación, al menos lo que estamos viendo ahorita, vale la pena saber exactamente cómo se utilizan las instrucciones, la sintaxis de las instrucciones. Y ya lo que va dentro, donde dice bloque de instrucciones, pues ya dependerá de qué tanto que necesitemos desarrollar nosotros en los programas. O sea, aquí este bloque de instrucciones puede ser pues muchas cosas, ¿no? Pueden ser muchas, pueden ser operaciones, por ejemplo, para solicitar contraseñas, operaciones para solicitar datos de una persona, para almacenar, cuando se está cumpliendo alguna condición, por ejemplo. Pero la idea es de que tenemos que entender cómo son las estructuras, es decir, cómo se ponen las instrucciones, cuál es su sintaxis, y ya lo que nosotros desarrollemos para los bloques de instrucciones, pues dependerá de las necesidades. Entonces, voy a poner unos ejemplos ahorita para los casos de las selectivas y para el caso de las estructuras repetitivas. Voy a detener un poquito esto para cambiarme de programa.